Buenas noches. Nosotros vamos a hablar acerca de Más allá del triángulo del fraude. Mi grupo está conformado por Julia Herrera, Luis López, Jenny García y quien les habla, Claudia Rodríguez. Para empezar, los evaluadores del fraude han tenido como motivación crear este método estándar desde la década de 1950. Este se creó precisamente para investigar acerca del porqué de los hechos de cada fraude. Walmart en el año 2005 y por decisión de la junta directiva despidió a Cowley por realizar transacciones indebidas en el momento de un proceso en la actividad laboral. El triángulo del fraude se fundamenta en sus tres pilares, que son la oportunidad, la racionalización y la presión. La oportunidad se refiere a todo lo que tenga que ver con las oportunidades que tenga el empleado para cometer un fraude. Ejemplo, un empleado que conoce el 100% del funcionamiento de la empresa, sabe dónde puede cometer los errores y en qué momento se puede ocasionar el fraude. La razonabilidad es cuando ya se justifica cuando se comete el fraude. Por ejemplo, pues puede estar cometiendo el fraude y dice, no, yo lo voy a hacer después. Él está razonable, pero entonces piensa que lo está haciendo por bien. Lo justifica ese fraude, sea o no sea justificado. En esta parte de la racionalización, no se puede observar, precisamente porque la misma persona que comete el fraude es la persona que toma la decisión de realizarlo. Muchas veces se presentan en algunas empresas la excusa personal para cometer dicho fraude. También está lo que es la presión, que se refiere a la necesidad financiera que necesita el defraudador para cometer el fraude. Entonces puede ser por cosas económicas que tenga, problemas que tenga en la familia, etc. Según los estudios que hace el señor Crazy, los tres elementos del triángulo de fraude, oportunidad, presión y racionalización, esto motiva la manifestación entre la violación de la confiabilidad entre las sociedades que datan en las empresas. Los empleados y los profesionales califican a los empleados como un decir de los casos. Por ejemplo, un empleado tiene que calificar la determinación financiera que tiene la empresa, las oportunidades que debaten ahí, por ejemplo, la falta de protección que tiene la empresa y la manifestación de la racionalización. También se habla de que lo que es la razonabilidad y la presión son muy difíciles para percibirlas, para identificarlas. Entonces de ahí nace otro triángulo que se llama la escala del fraude, en donde aquí ya se ve la integridad personal del defraudador. Para esto sería un ejemplo: un empleado puede trabajar y realizar todas sus labores, cumplir a cabalidad con todas sus actividades y no se notaría en qué momento él está pensando en cometer ese fraude. Si él cumple con sus actividades, el empleador no nota en qué momento este personaje puede estar pensando en actuar en mal de la compañía. Sus decisiones ya no están tomadas conforme a la ética, sino solo lo toman para medir. Hablando un poco del otro triángulo del fraude, se habla de que existe que para probar un dicho fraude, para evidenciar la intención del engaño, a esto también se le puede llamar la ocultación, y que los daños que haya sufrido la víctima se puede llamar la conversión. Lo que aquí también habla de la ética, siguiendo lo que mi compañera dice, es que la confianza y la responsabilidad son como los valores que más se apegan los defraudadores para poder cometer los fraudes dentro de la empresa. Los expertos ya canalizaron esta situación y resolvieron hacer otro estudio sobre el fraude. Capacitaron sobre otra calificación para los empleados
Se trata del diamante de fraude. El diamante de fraude califica más y se trata de 4 pilares: los incentivos, la oportunidad, la racionalización y la capacidad. Aquí cambia un poquito lo que era el triángulo de fraude. Aquí no está la oportunidad, la presión. La capacidad es la capacidad, valga la redundancia, la capacidad que tiene el individuo para cometer los fraudes, sus capacidades personales y se aprovecha de sus habilidades. Para hablar del modelo dice, y tomar en ejemplo algunos casos como el de Enro, como el de Adelphia, el de Parma, algunas personas fueron condenadas por el fraude al ser motivados por el dinero, el ego y el derecho. Los individuos pueden no estar dispuestos a dejar alguna actividad frecuente como fraude. A esto se les llama la coerción. Dice significa el dinero, la ideología, la coerción y el ego. Entonces lo que aquí nos dice es que no muchas veces es solo la presión, como decía el triángulo antiguamente, de la necesidad que tiene de dinero, sino que las personas ya por ego también lo pueden hacer, por la coerción también. La ideología, en cuanto a ideología, se refiere al pensamiento que tiene una persona para cometer ese fraude. Ejemplo, un contribuyente no está de acuerdo al 100% en pagar sus declaraciones porque no cree que no tiene ninguna obligación de cumplir con el Estado, con sus obligaciones, con sus gastos. Ese sería un ejemplo de la ideología. También está el caso del defraudador depredador y el defraudador accidental. El defraudador accidental es el que comete los errores como una persona, o sea, todos lo ven como una persona normal, con muchos principios, y el triángulo de fraude, el básico, fue creado prácticamente para este defraudador. También está el defraudador depredador, que es ya una organización que hace un fraude dentro de una empresa. Son un grupo más consolidado, por ejemplo, ya será lo de los lavados de activos, lo del terrorismo. Financiación del terrorismo, pero entonces aquí no aplicaría el triángulo de fraude, porque ya es algo previamente pensado, se entra con esa intención de cometer el delito. Y para terminar, algunas de las preocupaciones por fraudes es cuando la persona o el individuo realiza este en equipo. Entonces es más difícil evidenciar qué tan alto ha sido el grado de fraude y cuándo lo han cometido. Para esto entonces ya se crea lo que es el nuevo diamante del fraude, en donde aquí ya se ve un defraudador accidental, un depredador, el por qué ellos pueden hacerlo, está simplemente el ocurrió, está la mente criminal, que ya sería la del depredador, porque es una persona más capacitada y que ya está, Ya tiene la mentalidad que va a cometer exacto, ese ya delito. lo hace por hacerlo, ya está acostumbrada también a hacerlo. Esto es todo. Muchísimas gracias.